Entre otras muchas horas a través de la noche, también me he despertado ahora Bueno, ahora son las 9, pero me he despertado antes varias veces creo que a las 6, a las 4. He tenido una noche rara, ¿no? Y me he despertado al final ahí a las 8:30 con una alarma que tengo. No me puedo dormir, estoy mascullando algo. Y que... ¿Cómo es, no? Que funciona la cabeza, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pensando y tenemos el día difícil. Pero bueno, ayer estuve hablando con una persona muy interesante. Será de mi edad más o menos, puede que un poquito más joven. Hemos hablado de unos trabajos que ha hecho eh, en, en su bachillerato, que bachillerato en Alemania no es el mismo que bachillerato en España, por cierto. Como suele pasar, todos tienen los mismos términos, pero realmente al final no es lo mismo, ¿no? Nosotros nos referimos como high school a la ESO, pero la ESO es su propia cosa, no es lo mismo. Entonces, para ese bachillerato de él, tuvo que hacer una tesis y su idea principal es el nihilismo. Le gusta la idea del nihilismo y lo encuentra interesante. Pero al final acabó haciendo un poco una tesis sobre el carácter de... Me sale la palabra en inglés ahora y no la de español. De, de, de hacer... De jugar juegos de una forma específica, ¿no? De buscarse la forma de hacer el juego más difícil o de buscar la forma de jugar de una manera específica que haga el juego más difícil, ¿no? El challenge runs, como se dice en inglés. Eh, y no sé muy bien exactamente de qué lo habrá hecho. Me imagino será... me dice que está más centrado en las ideas psicológicas, entonces habla un poco de los estados de flujo, el pensamiento de flujo, en el sentido en el que pues uno se centra mucho en una tarea y acaba eh, ensimismado en esa tarea, ¿no? Entonces me imagino que irá por ahí por el... Esto es lo que causa, esto es por lo cual las personas les gusta, ¿no? Esto es por lo cual deseamos hacer este tipo de, de cosas. Buscar la dificultad en la vida a veces, ¿no? A propósito. O en la vida o en lo que hacemos. Por un placer, ¿no? Por un placer que nos da. Obviamente me imagino que habrá unido el flujo con... Habrá unido el flujo con esa necesidad de una dificultad eh, a una constancia. El flujo es una situación psicológica, mental, en donde la habilidad de una persona eh, generalmente está al mismo nivel que la habilidad, que el requerimiento de la acción, ¿no? De la... Me acabo de despertar y súper temprano, perdón. De la destreza, ¿no? Entonces, generalmente ocurre cuando estás haciendo algo que es tanto gratificante por el nivel de exigencias que pide, sino también porque requiere de una atención especial por ti y esa atención especial es conseguida a través de que esas exigencias sean de un nivel suficiente como para que tus habilidades personales puedan ser utilizadas al máximo, ¿no? Comienza un estado es como un estado zen en donde uno trabaja más cómo está
haciendo las cosas y lo bien que está haciendo las cosas. Uy, no puedo ponerlo aquí, o sí. No, ahí está. Cómo trabaja las cosas. Entonces tiene ciertas características para la persona, para el cuerpo, que lo está haciendo, ¿no? Que está en un estado de flujo. Probablemente muchos lo hayáis sentido. Es muy, muy común en las artes, por ejemplo, ¿no? En donde tienes una situación en la que estás creando y en esa creación te ensimismas en ella, ¿no? Entonces el tiempo parece pasar más rápido, uno presta menos atención a sus alrededores, hay una sensación de que estoy densa. Hay una sensación de que estás en un mundo distinto, de que eres mucho más productivo, aunque hay algunos autores que dicen que esa productividad no es real, ¿no? Esa productividad es solo percibida. Uno no es realmente más productivo, sino que está más metido en la tarea, entonces da una sensación. Igual pasa no solo con la producción, sino con la eficacia de lo que estás haciendo. La gente percibe, cuando está en un estado de flujo, que es mucho más eficaz a la hora de crear o de hacer la tarea que sea en el estado de flujo en el que está sumido, ¿no? Pero muchos autores, bueno, un par de autores que he leído, dicen que muy probablemente es percepción más que una realidad, ¿no? Entonces, bueno, los estados de flujo son muy interesantes, sobre todo porque en su existencia psicológica, comparten el espacio, por lo que yo he visto, con las características del juego de Johann Huizinga. Él encuentra unas características específicas sobre el comportamiento del juego, como por ejemplo que tiene unas reglas específicas que no se han de romper porque si no se rompe el juego, como es en el caso del flujo en el que tienes que tener esa concentración activa hacia lo que estás trabajando porque es fácil que se te desconcentre, ¿no? En el sentido en el que no es fácil que se te desconcentre, sino más bien es fácil que algo que te desconcentre te saque del flujo. O por ejemplo, que eso mismo que estábamos hablando antes del tiempo se pasa más rápido. En el juego de Huizinga, el tiempo es en el juego. Entonces no te das cuenta del paso del tiempo porque el juego, como él dice en sus palabras, crea una burbuja, crea una situación en la que es solo juego, solo hay juego. Y con juego, Huizinga hace algo muy interesante, porque él cree que todo lo que es juego es cultura, ¿no? Acaba siendo cultura. Los comportamientos iniciales, clásicos y antiguos, ¿no? De la humanidad, las intervenciones divinas, los trabajos de todo lo sacro, por decirlo así. Intervenciones me refiero a salir a la calle a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, las procesiones o los encuentros dionisíacos o del otro dios del que ahora no me acuerdo del nombre. Son también iniciados de un juego, de un intento de juego, ¿no? De un juego social, de un juego grupal. Lo mismo pasa con la guerra. Dice que la guerra inicialmente no es una guerra tal y como conocemos, en donde hay un respeto mutuo. No es la guerra para eliminar un enemigo, sino que es la guerra para mandar un mensaje entre ellos. Y hay muchas veces que se hace una guerra amistosa, por decirlo así, en donde no se pretende matar, sino se pretende pelear como una forma de librarse, ¿no? De sacar adelante cosas que no se pueden hacer de manera normal. Entonces,
yo también estoy interesada en el flujo y a través de las lentes de este juego de Huizinga, en donde quiero entender hasta qué punto están relacionados, ¿no? Y quiero entender que si están relacionados, ¿cómo? Porque hay veces que puedes entender, se hace entender que dentro del flujo tú estás jugando. Es la acción del juego en una, en una, en un proceso utilitario, podríamos decir. No me gusta esa palabra porque uno de las características del juego es que no tiene uso, no tiene necesidad de ser, por decirlo así. Simplemente es porque quiere ser, digamos. Eh, entonces, no me gusta usar utilitario porque utilitario denotaría que se busca un uso, ya sea monetario o ya sea de material, ¿no? En el caso del utilitario que estoy usando, es más, en el caso del flujo, su utilitariedad va en torno a el sentimiento personal, el psicológico, no en una búsqueda de algo específicamente monetario o de bienes o de recompensa, sino más bien una recompensa mental, hacernos sentir a nosotros activos en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, uno no entra en flujo, más allá de que uno puede entrar en flujo en cosas caracterizadas como trabajo, uno no entra en flujo por el trabajo, ¿no? Uno entra en flujo porque tiene esas características específicas. Entonces, es interesante la idea de jugar con el qué fue antes, ¿no? Si fue primero el flujo y de ahí se desarrolló una idea de juego, es decir, si el flujo es lo que lleva al juego a ser, o si es el juego lo que crea el flujo y es el flujo una parte de un juego de una forma muy específica, ¿no? Y ambas cosas tienen ramificaciones. La más común que podríamos pensar es que el juego es lo que crea el flujo, pero aún así tendríamos que considerar cosas que normalmente no consideraríamos juegos capaz de ser jugadas. Entonces tendríamos que ver al trabajo, por ejemplo, en el que podemos entrar en flujo, o incluso en cosas que no nos agradan para nada. Y esto es una cosa que hay que entender con Huizinga. Huizinga no cree la seriedad una cosa contraria al juego. Puede haber juego serio, por eso viene lo de las reglas, las reglas autoimpuestas del juego que si se rompen deja de ser, ¿no? En el caso de esto, podría ser exactamente igual, ¿no? En donde no te termina de gustar, es algo serio, es algo que no es interesante, pero aún así entras en flujo de todas formas, ¿no? La otra idea, bueno, volviendo un poquito. La idea de que el juego hace el flujo, ¿no? Es lo más normal, es lo que consideraríamos. El flujo es solo una caracterización derivada de lo que es el juego, ¿no? Es una especificación, por decirlo así. A partir del juego se crea el flujo y nosotros jugamos a hacer, por decirlo así. Estamos absorbidos en una situación en la que se juega. En el caso de la parte al revés, cambiarían muchas cosas. Primero cambiaría nuestra concepción de juego, porque el juego ya no sería el creador del flujo, sino más bien el flujo es lo que hace derivar en juego. Uno cuando juega ya no está jugando en sí mismo, sino que está entrando en un estado de flujo. Y hay unos beneficios psicológicos de estar en un estado de flujo. No estoy muy de acuerdo con lo que dice el autor, pero ayer leí un ensayo bastante cortito sobre un autor que decía que... Perdón. Sobre un autor que decía que bueno, que uno puede estar en un estado de flujo de vida, ¿no? Es
Va más allá, por decirlo así. Uno deja de estar en un estado de flujo único y acaba en un estado de flujo de vida. Podría significar, mira, y eso no lo había pensado en aquel momento, es muy interesante. Podría significar que ese estado de flujo de vida es el juego constante. El estar dentro de tu propio mundo, con tus propias reglas, disfrutar. Porque aunque el juego no sea utilitariamente útil, sea por sí mismo, por decirlo así, eso no significa que tenga utilidad para nuestra psique, para nuestro día a día también. Entonces podría significar que eso, que vivimos un flujo constante a través del juego. Nos desarrollamos a través del juego, que es un flujo menos derivado o más generalista o más vital, podríamos decir, ¿no? Para aludir un poco a Ortega y Gasset o a Zambrano, es más vital. Uy, Dios santo, términos. El flujo es más generalista, pero más centrado, más específico, mientras que el juego es una situación más vital, una situación más de nuestro día a día, de nuestra historia, de nuestra perspectiva, de nuestro ser, de lo que vivimos, ¿no? Entonces eso, entrando un poco en la razón vital y la razón poética de Ortega y Zambrano. Entonces, ahí es una forma interesante de pensarlo, ¿no? El cambiar de juego a flujo a flujo a juego tiene otras repercusiones, simplemente porque, sobre todo también porque haría un poco de lo mismo, cambiaría nuestras percepciones de qué es qué y por qué es qué, nos daría la apertura a investigar y a entender ciertos comportamientos humanos desde otro origen, ¿no? Y a entender la gamificación desde otro origen, porque la idea ya no sería tanto cómo encontrar hacer un juego de algo, sino cómo encontrar hacer un flujo de algo. Aunque sea perceptiva, si la eficacia de una persona sube y es que estar en flujo es gratificante, como dicen algunos autores, es interesante la idea de poder trabajar un estar en flujo, pero no de forma utilitaria. Esto no lo hablo del trabajo, lo hablo más como una filosofía de vida, una razón del juego, por decirlo así, una razón lo que estaba hablando antes, del buscar que uno fluya a través de la vida en vez de encontrar una situación específica, ¿no? A través a través del juego hacemos vida. Todavía tengo que trabajar en ello. Y tengo que terminar el ensayo que estaba escribiendo sobre Huizinga y sobre esto. Tengo que encontrar qué significaría, ¿no? Dentro del mundo real. Y tengo que leer todavía un montón de cosas. Me ha mandado esta persona un montón de papeles que leer, que son muy interesantes, pero son largos. Tengo uno que encontré también que se llama ¿Qué no son los estados psicológicos? Y ese también podría ser muy interesante porque a lo mejor me hace entender algunas concepciones que tenía mal puestas, ¿no? Entonces, son largos. Yo no tengo tiempo ahora y quiero hablar de ello, pero a la vez estoy un poco más... No tengo tiempo.